Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a Cocinando con el Flaco. Si fuiste uno de los afortunadotes en sacar el muñequito el día que cortaron la rosca de Reyes y te tocó mocharte con los tamales el día de la Candelaria, pues no te preocupes amigos, que el día de hoy les voy a enseñar a cómo preparar unos deliciosos tamales de rajas. ¿Quieren saber cómo prepararlos? Pues no se vayan y acompáñenos a ver el video. Pero antes de empezar, si nos están visitando por primera vez, los invito a que se suscriban y activen la campanita para que así se les notifique de cada video nuevo. Los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy para preparar nuestros deliciosos tamales de rajas son 4 chiles poblanos, 350 gramos de queso fresco, una pizca de pimienta negra, media cebolla cortada en pequeñas rebanaditas, 2 jitomates grandes picados en cubitos, una cucharadita de caldo de pollo en polvo, 20 hojas de maíz. Y si quieres saber cómo preparar la masa para tamales, los invito a que miren el enlace que les voy a dejar en la parte de arriba para que sepan cómo preparar la masa para tamales. El primer paso que vamos a realizar es seleccionar a nuestras hojas que estén en buenas condiciones y enjuagarlas perfectamente para quitarles el polvo. Ya que las hayamos lavado perfectamente, ahora las vamos a dejar remojar durante 20 minutos para que nuestras hojas se ensuavezcan. Después las retiramos del agua y vamos a poner a escurrir a nuestras hojas. A continuación, en un comalito vamos a poner a nuestros chiles poblanos para que se tuesten un poquito y sea más fácil de pelarlos. Bueno amigos, aquí ya tenemos listos a nuestros chiles poblanos. Ahora los vamos a meter en una bolsita y los vamos a reservar durante unos 10 minutos. La bolsita va a ayudar a los chiles que mantengan el calor para que así se siga ensuavizando el chile y a la hora de pelarlos sea más fácil. Ahora vamos a sacar a nuestros chiles de la bolsa para pelarlos. Ya que los hayamos pelado, ahora los vamos a reservar y los vamos a cortar en pequeñas rajitas. En un sartén agregamos un chorro de aceite y vamos a sofreír a nuestra cebolla. Lo vamos a sofreír un poquito, que se ablande nuestra cebollita, y después le vamos a agregar el jitomate y las rajas. Ya que se haya ablandado nuestra cebolla, ahora sí le vamos a agregar las rajas, el jitomate, le agregamos la pizca de pimienta, la cucharada de caldo de pollo en polvo, y ahora sí vamos a mezclar todo, amigos. Lo vamos a cocer aproximadamente 2 minutos en lo que revolvemos todos los ingredientes, amigos. Recuerden que se va a terminar de cocer junto con los tamales. Le apagamos el fuego y reservamos. Bueno amigos, aquí ya tenemos listos nuestros ingredientes. Ahora vamos a pasar a preparar nuestros tamales. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra hoja y la vamos a poner en la palma de nuestra mano. Y ahora vamos a tomar una cucharadita de nuestra masa. Y vamos a untar nuestra masa sobre la hoja de maíz. Vamos a agregar un poquito de nuestras rajas
sobre nuestra masa. Le agregamos un poquito de queso y ahora vamos a cerrar. Para que nos queden un poco más apretados nuestros tamales, vamos a jalarle de esta manera, miren, para que nos queden más llenitos nuestros tamales y más apretaditos. La doblamos y ya tenemos nuestro primer tamal de rajas. Ya solamente repetimos el mismo procedimiento para terminar los demás tamales. Aquí ya tenemos terminados a todos nuestros tamales de rajas. Nos salieron aproximadamente 17. Ahora los vamos a colocar en nuestra olla. A esta olla le voy a agregar aproximadamente 3 litros de agua y le voy a agregar una monedita. La moneda me va a servir solamente para hacer ruido. En dado caso de que ya no tenga agua, nuestra moneda ya no va a estar haciendo ruido. Eso significa que le vamos a agregar un poquito más de agua. También le vamos a poner un poco de hojas secas previamente lavadas y ahora vamos a acomodar a nuestros tamales. Aquí vamos a poner a cocer a nuestros tamales de rajas y a nuestros tamales rojos de puerco. Estos deliciosísimos tamales rojos de puerco se los estaremos enseñando el próximo viernes, así que no se pueden perder el video, amigos. Ahora los vamos a cubrir con un poquito más de hojas secas y también vamos a necesitar una toalla seca y los vamos a dejar hervir aproximadamente 1 hora o hasta que los tamales se despeguen fácilmente de la hoja. Así que ya regresamos cuando estén listos, amigos. Ya estamos de regreso, amigos. Nuestros tamales se cocieron aproximadamente en 1 hora y 20 minutos. Ahora le vamos a retirar la hoja a uno de nuestros tamales de rajas para probarlos. Ya se me está haciendo agua a la boca de lo rico que huele, amigos. Vamos a tomar un pedacito y vamos a probar. No se deja. Miren, si logran apreciar este pedacito con suficiente relleno de rajas y muy poca masa. Bueno, ahora a probar. Está deliciosísimo, amigos. En verdad, los tamales de rajas son mis favoritos. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero y les haya gustado el video. Si así fue, los invito a que me regalen muchos me gusta, lo pongan en sus favoritos y también lo compartan con todos sus familiares en todas sus redes sociales. Dios me los bendiga y nos vemos la próxima con otro video más.